Bueno, vamos a terminar de ver hoy la segunda parte introductoria de este módulo. El módulo se llama Historia de la Iglesia Medieval, pero estamos viendo unos antecedentes, como revisamos en el video anterior, unos antecedentes históricos específicamente relacionados con unos temas muy puntuales que nos interesan acerca de la vida política, religiosa y otras características del Imperio Romano. Ya ustedes tienen un conocimiento amplio sobre lo que es la historia de la Iglesia antigua, pero simplemente quiero resaltar algunos puntos porque más adelante los retomaremos cuando ya estemos viendo la constitución de los estados nacionales, la influencia del catolicismo entre la organización de ellos y algunas de estas particularidades institucionales que vamos a ver a partir de lo que es la historia de Roma, que van a ser importantes en ese periodo que veremos posteriormente. Entonces, iniciamos. Recordamos que en la última oportunidad que tuvimos de conversar, habíamos quedado en el estudio de las características, algunas de las características que tenían los gobernantes de Roma. Recuerden que Roma tuvo por lo menos tres grandes etapas dentro de su gobierno, una de ellas la etapa de los reyes, una etapa monárquica, después fue reemplazada por una segunda etapa en la que gobernaban a través del Senado, lo que llamamos la República, y una tercera que son los emperadores, la etapa imperial. Pero aún desde mucho antes de consolidarse la etapa imperial, ya quienes gobernaban, que tenían ciertos cargos de autoridad, incluso en la etapa del Senado, en la etapa de la República, algunos personajes ejercían unos títulos que nos interesa traer en este momento a la memoria, porque más adelante, insisto, lo retomaremos cuando estemos hablando propiamente de la Edad Medieval, de la historia de la Edad Media. El Pontifex Maximus. Ustedes tuvieron la oportunidad de revisar esta lectura, una lectura interesante en la que nos describen cuáles son algunas de esas características del Pontifex Maximus. Pero básicamente lo que podemos entender es que este personaje tenía un poder amplio, un poder muy grande, un poder que era ejercido no solamente en el campo religioso, sino que también era ejercido en el campo administrativo, en el campo político, la administración del Estado. No, no era una cuestión generalizada, era algo muy particular. Algunos Pontifex Maximus tenían solamente una restricción de poder dirigida hacia el campo religioso, otros la ostentaron básicamente en el campo político, pero algunos se consideraron que eran una especie de semidioses o de dioses y tenían unos poderes muy amplios que les permitían ejercer el hecho de ser pontífice, no solamente en la esfera religiosa, sino en la esfera material. Entonces, esto es variable dependiendo de la época en la que estemos y el personaje de quien estemos hablando, pero queda claro entonces que el Pontifex Maximus era un personaje que tenía un poder amplio, un poder muy grande. El Imperium era una característica del Pontifex Maximus, es decir, tenía el poder, tenía la realeza, tenía la autoridad para ejercer ciertas funciones muy particulares por encima de todos los demás que pues eran mortales, porque alguien que ejercía el pontificado, quien era llamado pontífice, prácticamente se le consideraba como un dios, que es lo que vemos que ocurre hoy en día cuando analizamos que la historia del catolicismo, pues la historia del catolicismo no ocurre a partir del siglo I, no ocurre con la iglesia, no inicia con la iglesia de Jesús, como han querido vender algunos. La historia del catolicismo inicia ya desde el decreto de Constantino en el 313 y de ahí en adelante toda la organización que fue convertida desde el Imperio Romano hacia el nuevo Imperio Romano que fue el catolicismo, es decir, desde una forma política hacia una forma religiosa, pero se trasladaron las instituciones, los títulos principales, como en este caso el de pontífice, que lo ejercía el emperador de Roma en el campo espiritual o en el campo religioso,
y que más adelante el Papa Católico continúa pues preservando esa, esa línea de gobierno a nivel de pontificado. Recuerden ustedes también que existía el Colegio de los Flamen, que actualmente puede ser entendido como el Colegio Cardinalicio, que es quien nombra al pontífice actual, y también en ese momento el Pontifex Maximus elegía a la Orden de las Vírgenes Vestales, que equivale a las órdenes de monjas religiosas católicas que existen hoy en día en muchísimas partes. Pero ya miremos como en el año 509 a.C., Cayo Papiro fue considerado Pontifex Maximus, y de ahí en adelante encuentran ustedes en este cuadro azul un listado de los personajes que le sucedieron en el tiempo, terminando con Lépido, considerado como el último Pontifex Maximus. Pero luego de Lépido no es que desaparece esa figura, sino que tras la muerte de Lépido todos los emperadores, porque ya ahí comenzamos a hablar de emperadores que tenían una doble función, en una función política, una función, dentro de esa función política inmiscuida también allí una función militar, pero también tenían incluida esa función de gobierno religioso, es decir, todos los emperadores después de Lépido hasta Graciano, todos ellos fueron considerados como pontífices máximos. El último de ellos termina renunciando en el 382. Y toda esta estructura organizacional del Estado romano es vertida sobre la organización religiosa católica romana, y entonces el pontifex, que era el emperador, ahora se llama papa, pero es la misma figura, y las vírgenes vestales ahora se llaman monjas, pero es la misma figura, el colegio de los Flamen, los diferentes grupos de sacerdotes católicos que se encargan del gobierno de su organización. De manera que no es entendible como algunas personas consideran que la Iglesia católica surge con Jesús o surge con los apóstoles en el primer siglo. Pues la Iglesia cristiana sí surge en el primer siglo, y quien origina la Iglesia cristiana no es Constantino, es Jesús. Y el primer papa no tiene nada que ver con Pedro, tiene que ver es con este Pontifex Maximus. Desde el 509 a.C. ya venían ellos nombrando pontífices, para que ahora nos vengan a decir que el pontífice católico desciende de la línea del apóstol Pedro. No tiene nada que ver, es un exabrupto histórico realmente que es absurdo. Aquí les estamos mostrando pues realmente cuál es el real origen de la historia de sus pontífices. Lo que pasa es que más adelante la Iglesia católico-romana se apropia de la historia del cristianismo. Toman a los cristianos más relevantes, más importantes de los primeros siglos, incluso desde antes del edicto de Constantino, y crean una serie de mitos alrededor de ellos. Nos roban la historia, le roban la historia al cristianismo, y convierten a todos estos personajes pues que eran cristianos reales, cristianos verdaderos, no católicos, cristianos de verdad, cristianos evangélicos. Y les llamo cristianos evangélicos porque se fundan en los evangelios. Un cristiano evangélico es aquel que estudia, obedece, practica las enseñanzas de los evangelios, cosa que no ocurre en el catolicismo, porque el catolicismo sus acciones son contrarias a los evangelios de la misma Biblia que ellos portan y predican. Regresamos un poco más en el tiempo. Quiero recordarles esta representación del templo de Salomón. Evidentemente es una reconstrucción basada en los datos bíblicos, pero recuerden ustedes que era un templo con una gran cantidad de riquezas. El rey David durante su vida acumuló una gran cantidad de materiales, toneladas de oro, de plata, de madera de gran calidad, de piedra de gran calidad, materiales que fueron complementados por el rey Salomón, y se hace una gran obra majestuosa, realmente la obra más importante seguramente de la Edad Antigua, que es el Templo de Salomón, templo que más adelante pues fue destruido en este evento que estamos viendo acá, que es la destrucción que se produce por Nabucodonosor II. Observen ustedes
como desde Jerusalén, acá el mapa intenta mostrarnos al fondo de la pantalla el recorrido que hace el pueblo de Israel hasta llegar a Mesopotamia, donde son llevados en cautividad. ¿Y quiénes son llevados? Pues el reino de Judá. Recuerden que el reino de Israel había sido dividido en dos partes. Acá está sobreviviendo el reino de Judá, que finalmente es llevado cautivo hasta Mesopotamia. Sobre el 586 a.C. se estima la destrucción del templo de Salomón, del cual no existe ningún vestigio, no hay ninguna muestra, ninguna evidencia que nos diga esta piedrita correspondió al templo de Salomón. No tenemos cómo identificarlo en este instante. Sin embargo, pues digamos que queda una base para reconstrucción de la ciudad. Al final del periodo de cautividad, algunos de los judíos que estaban en cautividad regresan y nos encontramos entonces con el segundo templo. Aquí hay una maqueta del segundo templo. Este templo es del cual habla Jesús en Mateo 24, versículos 1 al 2. Permítame les leo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se estaba refiriendo también a este templo. El evento histórico sobre el cual Jesús profetiza tiene que ver con este ataque que produce en el año 70 el emperador Titus Flavius Vespasiano o Tito, en este caso para diferenciarlo de otros. Vespasiano sobre el año 70 hace un sitio a la ciudad, impide que entren, que salgan personas, que salgan alimentos, que entren alimentos, y adentro la gente literalmente se muere de hambre. Se comen el cuero de sus calzados. El precio de las heces de los animales es exorbitante porque se utilizan para consumo humano. Y al final ya de toda esta tragedia, porque lo que Tito produce en Israel es una tragedia realmente impresionante, es una masacre. La historia narra, no es la historia bíblica, estamos hablando de la historia secular. Los historiadores narran cómo algunas de las personas que se encontraban adentro de la ciudad sitiada terminan matando a sus hijos para comérselos. El sitio de la ciudad termina no solo con la destrucción de la ciudad y matan a todo el que encuentran ahí adentro de la ciudad, sino que además llegan hasta el templo. Estamos hablando del segundo templo, y también es destruido. Tito es una prefigura del anticristo, no solamente por la destrucción del templo, sino también por la destrucción de la ciudad como tal. Hay una destrucción masiva de los lugares que se consideran que eran sagrados o históricos. Hay una destrucción grande de todos los objetos de culto que representaban de alguna forma lo más sagrado del pueblo de Israel. Entonces, acá entraron, tierra arrasada, no respetaron nada, mataron todo lo que encontraron, una masacre absoluta. Tito es uno de los personajes más funestos dentro de la historia de la humanidad y por supuesto dentro de la historia del judaísmo y del cristianismo. Pero a la gente le parece que esto es heroico. Entonces, pues esta imagen representa un poco la visión de cómo se creía que se observaba el paisaje de la destrucción de la ciudad y del templo. Y les decía que la gente considera que esto es un poco histórico, y algunos van hasta este lugar que se llama el Arco de Tito, que está levantado en Roma, que para ellos conmemora la victoria de Tito en Judea. Realmente lo que está conmemorando es una masacre, es una de las crueldades más espantosas que ha existido en la historia de la humanidad. Pero a la gente le hizo este arco, que es un arco de triunfo, un arco de homenaje a este personaje que terminó masacrando un pueblo entero. En la parte interna del arco se encuentran unos detalles, unos grabados en piedra, en donde se ven a los soldados romanos llevándose la menorá del templo. Algunos otros objetos del templo. Muestra un poco qué fue lo que ocurrió después de la destrucción. Entonces, no solamente entraron, mataron a la gente, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, sino que se robaron todo lo que encontraron. Actualmente, esta es una visión panorámica
de la ciudad de Jerusalén encuentran ustedes el Muro de los Lamentos, que es lo único que queda como vestigio, no del templo, porque el templo no quedaba por acá, es simplemente un muro de la ciudad antigua de Jerusalén, que es pues un lugar de peregrinaje y de culto de muchas personas. Y digo que es una visión panorámica de la ciudad en la que además confluyen varias de las religiones más importantes del mundo y también el cristianismo. Entonces, este lugar es epicentro del cristianismo, es epicentro de la religión católica, es epicentro del Islam, es epicentro de los judíos, por supuesto. En el centro de la pantalla observan ustedes la mezquita, que ocupa actualmente el lugar en donde se levantaba el templo, el segundo templo. Este es un lugar que es políticamente, realmente es muy sensible. Y es muy sensible porque pues, confluyen todas estas religiones, que son las principales religiones monoteístas del mundo, pero además también confluye el cristianismo. Y el lugar en donde está ubicada esta mezquita, por considerarse que es el lugar en donde estaba construido el templo, pues tiene una relevancia política, una relevancia militar muy importante. Existe en este momento esta institución que se llama el Instituto del Templo. Esto es en Jerusalén. El Instituto del Templo tiene como finalidad, una de sus finalidades, la reconstrucción del tercer templo. Pero lo que no tenemos claro es si quieren construir ese tercer templo al lado de la mezquita, lo cual parece poco probable, o quieren construir el tercer templo en el lugar en donde actualmente está esa mezquita. Ahora ustedes se pueden imaginar el problema que puede existir, el problema militar, el problema político, el terremoto que puede ocurrir a partir de que los israelitas intenten destruir esta mezquita, porque los árabes no van a, los musulmanes no van a destruir la mezquita para que los israelitas construyan su templo. Probablemente no, o sea, por lo menos en este momento no se vislumbra esa posibilidad. De manera que no sabemos pues cuáles van a ser los acontecimientos que van a ocurrir para que realmente se genere la construcción de ese tercer templo. Lo que sí tenemos claro es que actualmente ya existe el presupuesto, los judíos y el Instituto del Templo ha establecido que tienen los recursos, que tienen el dinero, que tienen todo lo que se requiere, está el mapa, está la maqueta, incluso han hecho el nombramiento de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de todas las personas que colaboran en el templo, de los cantores, es decir, está prácticamente todo listo, esperando algunas señales proféticas que ellos consideran que todavía faltan para iniciar ese proceso de reconstrucción del templo, pero en el momento en que eso ocurra, pues seguramente va a ser un evento que va a tener la máxima relevancia a nivel militar y político pues en la historia de la humanidad. Ahora me regreso un poco nuevamente en el tiempo. Quiero llamar la atención de ustedes sobre tres personajes de todos estos que aparecen acá en esta diapositiva. De una parte, comenzando en la izquierda al centro de su pantalla, Marco Aurelio Caro, Marcus Aurelius Carus, el emperador de Roma. Este personaje es interesante porque en el momento en que aparece Caro, Roma estaba dividida, estaba en una situación de conflicto interno, el ejército estaba debilitado, habían tenido algunos reveses militares con el imperio persa y en otras áreas también, en el área occidental del imperio han tenido algunos reveses militares, una dificultad también con el manejo del gobierno, pero llega el emperador Caro y con una gran habilidad, no solo política, sino militar, logra nuevamente reunir al imperio en torno a su propia figura y se convierte en un personaje muy importante. Caro tenía dos hijos, Marco Aurelio Carino en la parte superior y en la parte inferior encontramos a Marco Aurelio Numerio, que llamaremos Numeriano. Carino el de arriba y abajo Numeriano.
Los dos hijos del emperador Caro. De Carino, podemos decir que era un personaje trataba de forma desobligante a sus subordinados, una persona que era arrogante, pero no solo eso, tenía una moral muy dudosa, se metía con las mujeres de los oficiales del ejército y de los principales patricios de aquella época, pero pues era el César, había recibido el título de César de parte del emperador Caro, lo mismo que Numeriano. Numeriano también había recibido el título de César de parte de su papá, el emperador Caro. Los dos ostentaban el título de César, había un título que estaba por encima del César, que era el de Augusto. Pero bueno, ellos ya tenían ese título que era importante. El título de César, recuerdan ustedes a Julio César, que pues, fue uno de los grandes emperadores de Roma, el primer gran emperador de Roma, que hace que Roma realmente sea un imperio. Más adelante también veremos cómo Julio César vence a los celtas, a los grupos celtas en la batalla de las Galias y cómo se convierte en el gran emperador de Roma. Por ahora pues estamos entendiendo que su nombre, el de César, se convierte en una especie de título de nobleza, y ese título es el que Caro le otorga a Carino y a Numeriano. De otra parte, en Numeriano encontramos un personaje que no era un militar hábil, como sí lo era Carino, mal político, mal militar, pero resultó buen poeta. Entonces Numeriano se dedicaba como a las letras, al tema de las artes, a la poesía. Se le llegó a comparar con los grandes poetas romanos de aquella época. Y entendidas esas cosas, cuando el emperador Caro decide que el imperio es muy grande y necesita dividirlo para poder gobernarlo adecuadamente, envía hacia occidente a Carino, y el mismo emperador Caro se dirige a oriente en compañía de Numeriano. Es decir, a Numeriano no lo envían solo, se va acompañado del emperador Caro. En oriente tenían un enemigo muy grande, impresionante, que era el imperio persa. Pero el imperio persa en este momento también estaba sufriendo unas divisiones internas, tenían dificultades allí de gobierno. Entonces es el momento en que Caro los ataca y logra derrotarlos. Muchos de los títulos que se obtienen que se obtienen y que hacen parte, digamos, del trato especial que se le da a algunos personajes de Roma, tienen que ver con sus logros en acciones militares o en acciones que son muy destacadas. En este caso, Caro derrota al imperio persa gracias a la división que estaba sufriendo, en división interna que sufrió el imperio persa. Caro los derrota y le dan el título de Persicus Maximus, Persicus por persa, por el imperio persa, de allí esa palabra Persicus. Pero si hubiese sido solamente una derrota grande, formidable, Caro hubiera recibido el título de Persicus, pero dado que no solamente fue una derrota importante, sino que fue una derrota que realmente destroza al imperio persa, por eso le conceden el título de Maximus, Persicus Maximus. Aquí el cuento es que como Numeriano había salido con Caro hacia ese enfrentamiento, hacia esa batalla, y pues entendemos que Numeriano no era el gran militar, ni era un personaje que aglutinara alrededor de su figura, simplemente estaba acompañando al emperador Caro, pero pues salen como triunfadores, vencedores de esta batalla. Entonces a Numeriano también le dan el título de Persicus Maximus. Entonces en la historia queda la impresión de que Numeriano fue un mucho mejor César o emperador que Carino, pero realmente pues no es así. Carino era un mejor militar, lo que pasa es que Numeriano aquí se ganó el título por una tres bandas que logró a partir de las acciones del emperador Caro. A Numeriano le habían dado otro título anteriormente, el de Princeps Juventutis, precisamente por su destacada labor en las artes, en la literatura. Entonces le habían dado un título de nobleza, pero era más relacionado con su vida de juglar que otra cosa. No era Numeriano un personaje pues que fuera de la predilección de los ejércitos
romanos de aquella época. Numeriano se había casado, su suegro se llamaba Apro, o en algunos lugares, en algunos libros lo encontrarán como Arrio Aper, es el mismo personaje, es el suegro de Numeriano, pero parece que las dificultades con los suegros no ocurren solamente en esta fecha, sino que por aquella época también. Total es que todo parece indicar que fue el suegro Aper quien mata a Numeriano en una de esos desplazamientos de los ejércitos que él estaba comandando. Hacen cerrar el carro en donde se desplazaba Numeriano, diciendo que tenía una infección en un ojo, que necesitaban cerrar el carro para que el sol no lo molestara, pero unos días después los soldados se percatan que del interior del carro proviene un olor putrefacto, y cuando abren el carro, destapan el carro, se dan cuenta que Numeriano estaba muerto, y consideran pues que Apro tuvo que ver con ese homicidio. No están bien claras las condiciones en las cuales se produce la muerte de Numeriano, pero aparece en escena este otro personaje que se llama Diocles. Diocles sí era militar, Apro era prefecto del pretorio, luego tenía también un cierto poder militar, pero Diocles era un militar de guerra, de combate, y tenía mucha influencia dentro del ejército. Hay una historia que narra que Diocles levanta la espada y jura no haber tenido nada que ver con la muerte del César Numeriano, y con la misma espada asesina a Apro, de manera que únicamente queda Diocles, que es aclamado como el nuevo César de esa parte del ejército romano. Pero pues Numeriano no era el único hijo que tenía el emperador Caro. Recuerden que también está Carino, y Carino sale a enfrentarse con Diocles. Este Diocles es este mismo personaje que tenemos en el centro de la pantalla, que es uno de los personajes núcleos sobre los cuales quiero llamar su atención. Estamos hablando de que Diocles es este mismo Diocleciano, que más adelante sería Gaius, con G, Gaius Aurelius Valerius Diocleciano, quien llega a ostentar, a otorgarse el título de Augusto. Recuerden que los otros eran Césares, el César Carino, el César Numeriano. Acá tenemos a Augusto, Diocleciano Augusto, que era un título todavía de más alto rango, máximo que podía llegar a esperarse en aquella época. Ahí se encuentran los dos en una batalla. Llega Carino, se encuentra en batalla con Diocleciano, pero Carino era muy buen militar, muy buen estratega. En la batalla de Margus, Carino derrota a Diocleciano. Pero quien termina siendo Augusto no es Carino, sino Diocleciano. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento? Pues recuerden ustedes, les había yo contado que a Carino le gustaba meterse con las mujeres de los militares, de los oficiales y de los patricios romanos, y esta gente no andaba como muy bien con él. Entonces se ponen de acuerdo y lo matan. A pesar de que Carino había ganado en la batalla de Margus, lo asesinan, y en ese momento Diocleciano se convierte en el único emperador de toda Roma, de todos los ejércitos unificados de Roma, y por eso se adjudica el título de Augusto. De allí que recibe pues ese título, que era muy destacado en aquella época. Diocleciano, estamos hablando de un personaje también de estos nefastos en la historia del cristianismo. Es un personaje que persigue a la iglesia de una forma sistemática, un asesino compulsivo que no solo autorizó, sino que participó en masacres en contra de la iglesia cristiana. Estamos hablando de antes del edicto de Constantino. Estoy hablando de la iglesia cristiana de verdad, la iglesia cristiana que tiene origen en Jesús, que tiene origen en los apóstoles, esa iglesia cristiana que se fundamenta en los evangelios. Esa es la iglesia que es perseguida por estos emperadores. Pero Diocleciano se da cuenta que el territorio realmente es muy grande, el imperio romano es grande, difícil de gobernar, los medios de comunicación son escasos, y decide nombrar a 3 personajes para que le ayuden en el gobierno. Entonces él nombra a Maximiano, nombra a Galerio y nombra a Constancio. Este le llamaremos Constancio I porque más adelante hay otro Constancio. Entonces hablemos de Constancio I. Galerio y Constancio reciben títulos de César.
Más adelante, Maximiano recibirá el título de Augusto también. Pero bueno, eso ya hace parte de unos eventos que van a hacer que cuando Diocleciano abdique a su gobierno, transfiera ese poder de Augusto hacia Maximiano. Entonces Diocleciano, después de tantas cosas espantosas que hizo en su gobierno, pero cuando uno lo mira desde el punto de vista histórico, de la historia secular, encuentran un gran personaje, un personaje que unificó, que lideró, que gobernó, que construyó, pero desde el punto de vista del cristianismo, pues un personaje absolutamente nefasto. Abdica en el 305 después de Cristo. Es el primer emperador que utiliza esa figura de abdicar y se retira. Después de haber hecho todo lo que hizo, se retira a su palacio. Ustedes encuentran, allí en internet pueden encontrar el palacio de Diocleciano. Es utilizado como lugar de visita por parte de los turistas. Y se retira allí a sembrar flores, a cuidar matas, y esa es su tarea final. Más adelante se cuenta que Diocleciano ve cómo todo lo que construyó el imperio comienza a destruirse y pues prácticamente sin poder hacer nada, seguramente perseguido también por tantas cosas que había hecho, termina suicidándose alrededor del 311. Pero bueno, retornemos aquí a la historia con dos personajes. Bueno, con este primer personaje que nos interesa acá, que es Caius Galerius Valerius Maximiano, es decir, Galerio. Galerio, ya ostentando el título de César, él se casa con su primera esposa, tiene un hijo que se llama Crispo, es el hijo de su primera esposa. Luego tiene una segunda esposa que se llama Fausta. Él a Fausta le da el título de Augusta. Acá todo el mundo se repartía títulos de nobleza. Entonces a Fausta le dan el título de Augusta. La historia nos cuenta que Augusta le habla a Galerio y le dice que su hijo, el hijo de la primera esposa, que se llama Crispo, la está acosando, que la acosa para tener relaciones con ella. Y pues Galerio cuenta la historia que no escuchó las explicaciones de Crispo, sino que lo lleva, ordena asesinarlo, y lo asesinan de una manera realmente horrible. Prácticamente lo ahogan en agua caliente, lo cocinan. Es la forma en la que muere Crispo. La misma historia nos narra que la abuela de Crispo, la mamá de Galerio, quien se entera realmente de las circunstancias que estaban ocurriendo allí, dado que Crispo pues era el primogénito de Galerio y era quien le iba a suceder en el trono. Fausta había tenido varios hijos, tuvo varios hijos e hijas con Galerio. Tres de ellos, Constantino II, Constancio II y Constante, pues ellos no tenían ninguna oportunidad de gobernar porque Crispo pues era el primogénito. Tal parece que el plan de Fausta fue incriminar a Crispo en esta situación, y de todo esto se entera la mamá de Galerio, la abuela de Crispo, y se lo cuenta a Galerio. Galerio, al enterarse de esta situación, entonces ordena también asesinar a Fausta de la misma manera en la que mataron a Crispo, es decir, la ahogan en agua caliente, la cocinan también. Sin embargo, sus tres hijos, los tres hijos de Fausta, que fueron Constantino II, Constancio II y Constante, llegaron también a ser emperadores. Pero bueno, un poco esta es la historia de Galerio, quien más adelante también hace un nombramiento de otro personaje que se llama Licinio, y luego veremos en unas diapositivas siguientes cuál es la historia de este Licinio. Vamos ahora a ver qué pasó con Maximiano. Maximiano tiene un hijo que se llama Magencio. Y por otra parte, Constancio tiene un hijo que se llama Constantino. Entonces hemos llegado aquí al final de esta diapositiva con dos personajes que nos van quedando, que son Magencio y Constantino. Se enfrentan en batalla, evidentemente cada uno quería asumir el control total del imperio, y el vencedor es Constantino. Hay una batalla allí en la que inicialmente Maximiano tiene una prevalencia en el poder militar en las primeras batallas. Al final de todo esto termina venciendo Constantino y se convierte en emperador, por supuesto.
Observan ustedes estos cuadros en color naranja que dicen Damnatio Memoria. Bueno, resulta que cuando alguien vencía a otra persona y no quería que se recordara nada de esa persona, que lo borraran de la historia, que lo borraran de la memoria, le aplicaban una figura que se llamaba así. En Roma le llamaban así el Damnatio Memoria. Es decir, borrar la memoria. Borrar la memoria consistía en que lo quitaban de los libros, de los escritos, si había algo en la pared, tumbaban la pared o rompían el pedazo de pared. La idea era que no quedara ningún tipo de memoria de ese personaje al cual le aplicaban el damnatio memoria. Entonces Diocleciano aplica el damnatio memoria tanto a Carino como a Numeriano. Intenta borrarlos de la historia. Y más adelante, entonces, Galerio, después de que ordena la muerte de Fausta, también le aplica el damnatio memoria. Bueno, Constantino hace exactamente lo mismo con Magencio. Ordena el damnatio memoria para que se borre todo lo que podamos encontrar a través de ellos. Por eso a veces es un poco difícil rastrear algunos de los eventos, de los sucesos que hacen parte de la vida de estos personajes, porque pues existió ese damnatio memoria que se encargaba básicamente de borrarlos de la historia del imperio. Entonces nos quedamos con Constantino, este que está aquí abajo, en la derecha inferior de la pantalla, Constantino. Y pues lo entendemos a él como un personaje que logró no la protección del cristianismo, porque eso no ocurrió. O sea, los cristianos los siguieron persiguiendo, los siguieron matando, ya con otro nombre. Ya no los mataban con el nombre simplemente del Imperio Romano, sino que los mataban ahora con el nombre del catolicismo romano. Pero el catolicismo romano se ha encargado siempre de perseguir al cristianismo, y lo hacen esta vez mediante un sincretismo religioso político. Es el catolicismo romano quien asume toda esta organización política religiosa que venía desde la época del imperio, de todo lo que hemos venido describiendo hasta este momento. Y entiende uno con Constantino pues que no nace el cristianismo, porque el cristianismo entendemos que nació con Jesús y los apóstoles, pero lo que nace aquí es el catolicismo romano imperial. Eso es lo que nace con Constantino, y eso tiene que quedar bien claro, porque no hay derecho a confundirnos con estos conceptos. Sin embargo, la figura del Pontifex Maximus perdura, y es esta figura la que nos lleva hasta el Papa de hoy. No es la figura de Pedro, ni más faltaba, no tiene nada que ver el apóstol Pedro por allí. Es la figura del Pontifex Maximus romano la que es trasladada al Pontifex Maximus católico. Luego, entonces, con Constantino no nace el cristianismo, con Constantino no nace la iglesia cristiana, no es el surgimiento de Constantino como el líder de la iglesia cristiana de aquella época, ni el determinador de la libertad de los cristianos. Al contrario, los cristianos siguieron siendo perseguidos por todas partes, como lo veremos ahora ya entrando al medioevo. Y por supuesto entendemos que el catolicismo romano no se ajusta, no acepta los preceptos bíblicos, de manera que no puede entenderse como cristianismo puro. No lo es, no es cristianismo. La masificación de la Iglesia Católica Romana tiene unas condiciones básicas, digamos, que ayudaron, contribuyeron a que eso se gestara. En una parte, la invasión de los pueblos germanos, que los romanos llamaban bárbaros. O sea, para los romanos todo lo que no fuera romano era bárbaro, no importa de dónde vinieran, eran bárbaros. Esas invasiones hacen que haya que se debilite el poderío político, el poderío militar de Roma, y que sea necesario que Constantino eche mano de los cristianos que no querían apoyar al imperio, porque evidentemente estaban siendo masacrados, perseguidos, pero entonces les dice, bueno, los vamos a reunir, ahora les voy a ayudar, los voy a proteger, tratando como de unificar un imperio que ya iba de caída. Y la caída se produjo, y cae también el Imperio Romano de Occidente, una caída que comenzó a gestarse muchísimo tiempo antes. Los ejércitos romanos se debilitaron desde allá, desde la plaga de los Antoninos. Recuerdan ustedes que los Antoninos fue un grupo de varios emperadores que sufrieron una plaga complejísima. Se cree que era una plaga de viruela hemorrágica, y en este tiempo incluso
un emperador de los antoninos muere también como consecuencia de esa plaga. Una plaga similar a lo que tenemos hoy en día como COVID-19, pero que esta sí mataba de verdad. El COVID-19 tiene un nivel de letalidad, pero ni de lejos es parecido al porcentaje de letalidad que que se produjo durante la etapa de la plaga de los antoninos. Muchísima gente se estima que alrededor de 1000 personas morían dentro de Roma solamente, es decir, un montón de personas que morían diariamente. Y los grupos cristianos, pues que no se sumaron a ese sincretismo político religioso católico, sino que los cristianos verdaderos han seguido existiendo allí ocultos, incluso predicando en las catacumbas, en los cementerios, predicando en lugares ocultos porque siempre han sido perseguidos y les tocaba ocultarse para poder predicar. Todo esto contribuye básicamente con la masificación de la religión católico-romana. Regreso hasta lo que vamos a conocer como la batalla de Cibalis, y recuerdan este personaje que se los mencioné anteriormente. Voy a devolverme un momento aquí en la diapositiva para recordarlos. Este que está aquí, Licinio. Licinio es el nuevo personaje que aparece ahora como emperador de Oriente, mientras que Constantino aparece como emperador de Occidente. Esta batalla se produce y el vencedor final termina siendo Constantino. La batalla se produce porque se intenta hacer un nombramiento de un personaje llamado Baciano, un senador que era esposo de Anastasia, cuñado de Constantino, y quería nombrarlo como César de Italia. Y pues imagínense que Italia está dentro de Occidente y por supuesto esto muy cerca allí de la línea limítrofe de los terrenos del emperador Licinio. Se produce un enfrentamiento militar allí con unos detalles pues, que no nos interesan para nuestra narración, pero finalmente el vencedor es Constantino y termina consolidándose. Este mapa de resumen de lo que ocurre en el siglo IV, estamos hablando de la forma en la que se concebía el mundo. Fíjense que América no está por allí, por supuesto. ¿Cómo se concebía el mundo en este momento? El Imperio Romano, en el área que estoy marcando en este momento con el puntero, pero también era muy importante la presencia ya de los pueblos germánicos, las naciones germánicas que estaban asentándose sobre esta área, y también tiene una relevancia muy importante acá las naciones iraníes sobre esta área que también había pertenecido al imperio persa. Acá, pequeño, en este espacio, quiero llamar la atención sobre este lugar que se llama Armenia, que es importante para lo que voy a mencionarles enseguida. Entonces, este mapa era, digamos, la representación de lo que la humanidad consideraba que era el mundo durante esta época del año 300, del 300, 400, más o menos. Como les hablé de Armenia, ahora quiero narrarles esta otra historia. Pero narro la historia, uno, porque es importante a nivel histórico, pero segundo, para que ustedes vean cómo el catolicismo prácticamente le robó los personajes y la historia al cristianismo y se los apropió. Quiero hablarles en este momento de Gregorio I en Armenia, por supuesto. Durante la dispersión, durante la persecución de los ejércitos, bueno, y en general durante la persecución del Imperio Romano hacia los cristianos, pues los cristianos se dispersaron. La tradición nos dice que Judas Tadeo, no Judas el Iscariote, Judas Tadeo y Bartolomé llegaron hasta este lugar aquí en Armenia, llegaron a predicar, fueron los primeros evangelizadores de Armenia, que en ese momento pues hacía parte del Imperio Romano, pero pues ellos llegaron a evangelizar. Pero Armenia tenía también tenía su rey, tenía su propio sistema de gobierno. Gregorio era hijo de Anac y de Ocoel. Anac, en un combate, mata a Khosrou II. Khosrou II era el rey de Armenia. Khosrou tenía un hijo que se llamaba Tiridates III. Tiridates conoce a Gregorio. Gregorio había sido enseñado en el cristianismo
por Eutalius, uno de los predicadores cristianos de aquella época, un maestro cristiano. Nada tiene que ver con el catolicismo. Entiéndase por favor la fecha en la que estamos sobre el 300, mientras que Constantino por allá apenas en el 313 es que va a lanzar su edicto. Aquí en el año 300 ni por ahí Constantino ni por ahí edicto. Estamos ubicados, miren, en el fondo encontramos el monte Ararat. ¿Recuerdan ustedes el monte Ararat? Allá la historia en Génesis capítulo 8 nos narra acerca del lugar en donde quedó el arca, no el arca de pacto, el arca de Noé, allá en el monte Ararat. Este lugar que se ve aquí al fondo de la pantalla, que parece un monasterio, es el monasterio de Corvirá. Actualmente allí está este monasterio, pero en ese momento lo que existía era una prisión, y era una prisión más que prisión, era una especie de hueco, un hueco, en donde Tiridates III lleva a Gregorio por el hecho de que, como el papá de Gregorio había matado al papá de Tiridates, es decir, el Anac había matado a Cosroe II, entonces Tiridates toma venganza llevando a Gregorio, lo lleva para la cárcel, lo mete en un hueco allá y dura 14 años preso. Durante esos 14 años lo juzgaron 12 veces y 12 veces lo condenaron a la muerte. Narra la historia también que había una mujer que diariamente le llevaba un pan y de esa manera es como sobrevive Gregorio a esa tortura. Pero quiero llamar la atención sobre las figuras en sí, la representación en sí. Miren cómo nos presentan a la figura de Gregorio. Esta es una figura, un cuadro representativo de Gregorio, pues que no fue hecho durante el año 300. Este cuadro fue hecho muchísimos años después, en plena Edad Media, en donde aparece con un rostro más europeo, un rostro alargado, el cabello, la barba, los trajes con los cuales lo visten. Observen ustedes las cruces sobre los hombros, y las cruces sobre los hombros representaban a los cruzados. Entonces esto nos indica que este cuadro fue hecho más o menos durante el periodo de los cruzados. Uno sabía que el personaje era cruzado porque tenía una cruz grande bordada en el pecho o sobre los hombros, porque si la cruz era en la espalda, entonces decíamos que había sido un peregrino de Tierra Santa, un peregrino de Jerusalén, y entonces acostumbraban indicar que había sido peregrino y que había llegado hasta Jerusalén con una cruz en la espalda, pero si la cruz la portaban en el pecho o la portaban en los hombros, indicaba que era un cruzado. Y pues imagínense ustedes a Gregorio en el año 300, qué cruzado va a ser y qué tipo de ropajes le ponen. Es la forma como el catolicismo romano toma a los cristianos de aquella época y nos los roba, realmente se apodera de ellos, se apodera de su imagen, la forma en la que lo visten, el ademán de las manos, los textos que utilizan, los colores, incluso observen ustedes el mosaico, el detalle de la figura en mosaico, que era muy característica de la Edad Media. Pero bueno, este Gregorio I es encarcelado entonces durante 14 años, y sucede que a Tiridates III le sobreviene una enfermedad mental. Una enfermedad mental se llama licantropía. La licantropía actualmente está relacionada con el mito de los hombres lobo, pero también se relaciona con el hecho de que alguien crea que es un animal o que se transformó en un animal. Entonces, en psiquiatría se le llama eso también licantropía. Y es lo que le sucede a Tiridates III. Él cree que se convirtió en un animal, vive en el monte comiendo hierba y viviendo pues como un animal. Tiridates tiene una hermana, y la hermana escucha la historia acerca de un personaje que tienen prisionero, que es un cristiano, al cual se le considera pues que es una persona íntegra y que puede pedir a Dios por la sanidad de Tiridates. De manera que es la hermana de Tiridates quien busca a Gregorio y lo lleva para que haga una oración por Tiridates. Encontramos esta otra imagen, una imagen de la iconografía medieval también, donde encontramos, observen ustedes acá la figura de Gregorio, con unos atuendos, unos ropajes en su cabeza también muy característicos de la Edad Media. El personaje que está acompañando, que está sosteniendo la vasija en la cual está el agua con la que van a bautizar
a Tiridates, porque Tiridates termina siendo, no solo recibe la sanidad, sino que además se convierte al cristianismo y se bautiza. Pero es el hecho de cómo encontramos aquí una cantidad de figuras, de símbolos representativos de la Iglesia Católica que no tienen absolutamente nada que ver en esta época. O sea, uno no puede imaginarse a Gregorio ni a todas las personas con estos ropajes ni con estos símbolos característicos que ni siquiera existían en aquella época. Es la forma como distorsiona la Iglesia Católica la historia del cristianismo. Lo cierto es que Tiridates recibe la sanidad, se convierte al cristianismo, se bautiza también, y esto ocurre alrededor del año 300-301, y él ya restaurado en su trono hace que Armenia se convierta en la primera región, una región políticamente establecida, se convierta en el primer país, si se quiere, en el primer reino, que es el reino de Armenia, convertido al cristianismo. Luego, el primer reino convertido al cristianismo definitivamente no fue Roma, no fue a través de Constantino, no fue a través del edicto de Milán, sino que ocurre aquí. Los cristianos, mientras que la vida del Imperio Romano va por un lado, la vida del cristianismo va por otro lado. Ellos siguen predicando, siguen convirtiendo, siguen sanando a los enfermos, siguen bautizando, siguen haciendo que la gente se convierta, y es lo que ocurre aquí con Armenia. Otros cristianos armenios importantes, Semendos, Arnisé, Musé, Sarvash, Levondios, Merullán, todos ellos cristianos como puede uno llamar cristianos evangélicos, cristianos que siguen los evangelios, cristianos que hacían parte de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas de los apóstoles, no de lo que enseña el catolicismo actual. El adoctrinamiento histórico católico romano tiene unas características claves, fundamentales, que son las que intentaré describir en esta lámina. Encuentran ustedes la alteración iconográfica que ya habíamos descrito, cómo cambian los rostros, cambian las figuras, los detalles que utilizan en la composición pictórica, los símbolos, en este caso los símbolos de los cruzados que ponen sobre los hombros de Gregorio, que para nada tiene que ver con el ejército de los cruzados. Esos mismos símbolos que se reflejan en el resto de la iconografía. Entonces, como primera característica de eso. Segundo, pues el culto idolátrico, que es algo característico también del catolicismo romano. Leamos los textos históricos. El cadáver del santo, estamos hablando del cadáver de Gregorio, cuando muere Gregorio. El cadáver del santo fue destrozado y sus restos fueron repartidos por varios países a modo de reliquias. Su cabeza en Italia, su mano derecha en Armenia, la izquierda en el Líbano. A la doctrina católica le gusta adorar de todo. Adoran cuadros, adoran piedras, adoran figuras, adoran estatuas, adoran pedazos de muertos. Es lo que uno ve en la historia, lo dice la historia, no lo decimos nosotros. Pero no solo eso, sino la influencia económica y política que logra el Imperio Romano Católico, y porque pues, después Armenia, digamos, recibió toda la influencia del catolicismo romano, habían sido cristianos, pero luego ya el Imperio Católico Romano entra en su máximo esplendor y comienza a tener influencia en todas estas áreas, y llegó a convertirse en dueño de aproximadamente 10.000 explotaciones ganaderas en esta área de Armenia. Y era tan importante la fuerza, el peso militar y económico que tenían, que incluso le prestaban dinero y soldados a los reyes a quienes les favorecían y les convenían. Y un falseamiento doctrinal y académico claro. Miremos el texto, se atribuyen a Gregorio una serie de homilías, pero por favor, si estamos hablando de que Gregorio estaba ya vivo sobre el año 300, ¿cuáles homilías iban a existir en aquella época? Unas oraciones que le adjudican a él y una treintena de cánones de la iglesia armenia, pero no solo eso, sino que estas homilías aparecen publicadas por primera vez en una obra en Constantinopla en el 1737. Por las fechas en las que aparece la iconografía también aparecen todos estos textos que le atribuyen a unos cristianos que no tenían nada que ver con el catolicismo, que eran cristianos de verdad, y así como hacen con este Gregorio, hacen con muchas figuras del cristianismo durante la Edad Media,
y que pues ellos hacían parte de la iglesia cristiana antigua, pero durante la Edad Media el catolicismo absorbe a todos estos personajes y los viste de catolicismo y los ponen a hablar de doctrina católica cuando definitivamente no tenían nada que ver. Bien entendido, para nosotros tiene que ser la separación bien entendida entre catolicismo y cristianismo, que no tienen absolutamente nada de compatible. Les presento entonces finalmente a Constantino. Me regreso, por si alguien va perdido un poco en la historia. De este Constantino estamos hablando, el que tenemos en la parte derecha inferior de la pantalla, Constantino, el hijo de Constancio, quien derrota a Magencio y quien derrota también a Licinio. Y estamos hablando de ese Constantino en este instante. Pero es un imperio que tiene problemas económicos, que está otra vez teniendo problemas para el control militar. El gobierno se le está diluyendo y que lo que encuentran es que si logran no desgastarse, no generar unas inversiones importantes en la persecución de los cristianos, sino que al contrario hacen que los cristianos se vuelvan aliados de ellos. A eso le llamaron el edicto de tolerancia. Lo cierto es que el edicto de tolerancia no sirvió realmente para la protección del cristianismo, porque a los cristianos, una vez surge el catolicismo romano, lo que es el edicto de tolerancia realmente es el acta fundacional del catolicismo romano, porque a los cristianos los siguen persiguiendo y los siguen masacrando por todas partes. Y ya no los masacra solamente Roma como imperio, sino que ahora los masacra el catolicismo romano, como lo veremos durante lo que llamaremos la formación de los estados nacionales, antes y durante la formación de esos estados. Miremos unos antecedentes de ese edicto de tolerancia, lo que pasó antes de ese edicto de tolerancia y lo que llevó a que se produjera. Pues, primero, la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano, que fue una persecución sistemática, una persecución y unos homicidios de Estado programados, en este caso iniciando con la crucifixión de Jesús, que fue un homicidio autorizado por el Imperio Romano, impulsado por los judíos de aquella época, pero pues evidentemente autorizado por el Estado romano, porque sin el apoyo del Estado romano no hubiesen podido los judíos matar a Jesús, de manera que fue una ejecución de Estado también. Y una serie de homicidios selectivos que tienen como finalidad un soporte religioso, en este caso iniciando con los judíos y más adelante con el paso de los siglos, continuados esos homicidios selectivos por parte del catolicismo. ¿Y a quién mataban? Pues a los cristianos. Y ahí tenemos el ejemplo de Esteban. Uno no puede imaginarse, de verdad que estas imágenes a veces son absurdas. Uno no puede imaginarse a Esteban con esa figura. O sea, un personaje que era del desierto, que era judío, que tenía unos rasgos físicos probablemente muy adustos, muy bruscos. Y pues, la iconografía con la que nos ponen a Esteban, un personaje casi afeminado, con un corte de cabello ridículo, con unas ropas extremadamente delicadas para aquella época, con la posición de las manos, los gestos. O sea, definitivamente no representa al Esteban bíblico. Es absurdo que pretendan hacernos creer que esta imagen representaba a un personaje que no le tenía miedo a morir apedreado. Pero ocurre así con todos los personajes que hacen parte del cristianismo y pues el catolicismo continúa con esta tradición del Imperio Romano de matar a los apóstoles, pero al cristianismo cada vez que lo persiguen termina extendiéndose. Entonces los apóstoles son perseguidos y terminan en Armenia, por ejemplo, evangelizando y logrando que toda una nación se convierta al cristianismo. Luego lo que hacen realmente con la persecución es que el cristianismo se extienda. Esa extensión del cristianismo más adelante termina convirtiéndose en un problema de Estado, sobre todo para los líderes del imperio, porque pues ellos se consideran que son Dios, entre ellos Nerón. Nerón institucionaliza la persecución de los cristianos con el gran incendio de Roma en el 64, eventos que ustedes ya estuvieron estudiando definitivamente, y esto genera pues el evento de la dispersión. Nombraré de aquí en adelante a unos pocos personajes, pero digamos los más destacados dentro del hecho de
dentro de ese plan sistemático de homicidios selectivos y de persecución muy puntual a los cristianos. Y hablamos de Domiciano. Domiciano se hacía llamar Señor y Dios, de manera que pues un cristiano no iba a prestarle adoración a un personaje de este tipo, porque iba un cristiano a darle adoración a otro mortal. Y pues esto no le gustaba a los emperadores romanos, de manera que él pues al contrario promulgaba mantener fuerte, firme la religión católica romana tradicional con todos sus dioses y él mismo como Dios. De hecho, restauró el templo de Júpiter en lo que se conoce como la colina capitolina. Recuerden ustedes que Roma fue fundada sobre 7 colinas, y para cuando en algún momento se hable acerca del Génesis, pues esto es importante, la ciudad fundada sobre los 7 montes. Los escritos de Eusebio de Cesarea establecen que los cristianos fueron perseguidos durante el reinado de Domiciano, perseguidos sistemáticamente. Orden de persecución en contra de los cristianos por no adorar al Señor y Dios Domiciano. De Trajano, Trajano tiene una correspondencia con alguien que se llamaba Plinio el Joven, quien le pregunta qué vamos a hacer con los cristianos. ¿Los seguimos matando? ¿Qué hacemos con ellos? Trajano le dice, bueno, para que no se retracten de ser cristianos hay que matarlos. O sea, la forma en la que se salvaban era diciendo que no eran cristianos, dejando de adorar a Dios y adorar a los dioses romanos, y adorar en este caso la figura de Trajano, que era el emperador que estaba vigente en este instante. En el fondo de la imagen encuentran ustedes el foro de Trajano y allí también la columna de Trajano, un emperador que también se creía Dios. En Argentina, aquí en América Latina, tenemos el monumento a Trajano. Entonces, la única forma de sobrevivir era decir pues que Trajano era Dios y renunciar a servir en el cristianismo, lo cual definitivamente los cristianos de verdad no iban a hacer, de manera que pues también se aplica un proceso de ejecución sistemática de los cristianos. Nos encontramos ahora con Adriano. En el fondo de la pantalla encuentran ustedes el castillo de San Angelo, que antes era el mausoleo de Adriano. Adriano está aquí al lado derecho de la pantalla, un personaje que es influyente en nuestra historia porque él eliminó el concepto de provincia de Judea. Recuerden ustedes que Judea pues seguía manteniendo ese nombre que hacía entender que allí vivían los judíos. Él redefine los límites de Judea y crea lo que se llamó la provincia sirio-palestina o Siria-Palestina. Y es así como al territorio de Judea es Adriano quien le cambia el nombre y le pone el nombre de los filisteos, los enemigos, archienemigos de los judíos. Ahora le cambian el nombre al territorio de Judea y le ponen el nombre de los sirios palestinos, para un problema que persiste hasta el día de hoy, porque los palestinos pues, dicen que ese territorio es suyo porque se llama Palestina, y los sirios pues también están ahí metidos en medio de la historia, pero por supuesto nosotros entendemos que es Adriano quien cambia el nombre de la provincia de Judea por el de Siria-Palestina. También persigue a los cristianos de forma sistemática como consecuencia de los ataques de los judíos, y es que a veces parece que no lograran diferenciar entre judíos y cristianos. A ellos les parecía que era como la misma cosa en algunos momentos de la historia. Más adelante sí logran hacer una diferencia, pero hay un momento en donde para ellos todo es lo mismo, y matar cristianos y matar judíos pues termina siendo la misma cosa, y es algo que es sistemático también dentro del gobierno de Adriano. 3 personajes que les presento ahora que tenían unas características de gobierno muy similares, con algunos aspectos muy detallados. Marco Aurelio, Septimio Severo y Maximino el Tracio. De Marco Aurelio podemos decir pues que inició una persecución en la ciudad de Lirón, se mantuvo con un movimiento que era no oficial, es decir, no había una persecución declarada por parte del Estado, pero sí existía en la práctica. Además, le impide a los cristianos ir al mercado, no podían comprar, no podían vender, les impide participar de los servicios públicos, y pues esta también termina convirtiéndose por parte de Marco Aurelio en una acción de tipo oficial, no solo de persecución, sino de masacre en contra de los cristianos. Septimio Severo, que decretó que las personas no podían convertirse, los judíos no podían convertirse al cristianismo y mucho menos los romanos. Aquí en la parte inferior de la pantalla tenemos otras 2 imágenes que hacen parte de la iconografía católica, que representan a 2 mujeres. Felicitas, una mujer romana que se ha convertido al cristianismo, aquí burdamente
rodeada, pintada en un escenario que definitivamente no tiene que ver con lo que eran los escenarios cristianos de aquella época, sino pues son imágenes que recrea el catolicismo. También está la imagen de Perpetua, una mujer cartaginesa que también se convierte al cristianismo en un vitral que también pues hace parte de la iconografía católica. Y finalmente Maximino el Tracio, otro de estos personajes funestos que se divertía allá en el Coliseo romano, enfrentando a los cristianos en contra de las fieras salvajes, disfrutaba viendo como las fieras destrozaban a los cristianos. Estos fueron esa serie de emperadores pues, que en nada contribuyeron con la protección de las libertades que tanto promulgaba el imperio. Luego las masacres se establecen como política de Estado. Estamos hablando del gobierno del emperador Decio, un personaje también muy funesto. Hacia el 250 estableció la persecución de los cristianos en todo el imperio y la establece por ley, por decreto. Él genera un edicto, más bien, un edicto en donde ordena que se dé la persecución y la masacre de los cristianos. Leamos cómo va el texto. Se requiere a todos los habitantes del imperio para que hagan sacrificios ante los magistrados de su comunidad por la seguridad del imperio. En un día determinado, cada lugar podía establecer la fecha variaba en cada lugar y la orden pudo haber sido que el sacrificio tenía que estar consumado dentro de un plazo específico de tiempo para que pues esa comunidad cumpliera el edicto. Cuando la comunidad cumplía con matar a los cristianos, entonces el emperador les otorgaba un certificado que se llama un libellus, indicando que ya habían cumplido la orden. Entonces la persecución de los cristianos por parte de este personaje fue llevada a cabo como una orden de Estado. El Estado asesinando a una comunidad específica por efectos de su fe. Y no solamente involucra a las autoridades imperiales, sino que involucra a las autoridades locales, porque les ordena de manera esporádica, pero también de manera muy puntual, el homicidio selectivo. Ya llegando al final de estos emperadores, bueno, todos los emperadores, solamente todos los emperadores romanos pues, persiguieron a los cristianos después de la dispersión. Solamente que estoy mencionando algunos se destacaron en su maldad. Y hablamos ahora de Publius Licinius Valerianus, es decir, Licinius. Licinius proclama un edicto que se llamó el edicto de persecución. Ese edicto de persecución prohibía el culto cristiano. Los cristianos no podían reunirse en ninguna parte. Y recuerden que por esta época ya los cristianos, pues, siendo perseguidos, se reunían en las catacumbas, en los cementerios. Les confiscaban los cementerios, los tomaban militarmente. Pero no solo eso, sino que además Licinius tenía una belleza de ministro de finanzas, Macriano, que les sugirió que les quitara, les expropiara los bienes a los cristianos, pues si los iban a matar, pues que de una vez se quedaran con sus cosas. Y efectivamente eso es lo que hacen. Entonces no solo los persiguen, sino que los matan. En el 257 prohíben el culto cristiano, 257, mucho antes del edicto de Milán, mucho antes del edicto de Constantino, prohíben el culto cristiano, obligando a los pastores, a los líderes cristianos de aquella época, a que sacrificaran a los dioses romanos o si no eran desterrados. De esta época son otros personajes, otros cristianos reconocidos, Estéfano, Sixto, Agapito, Lorenzo, y todos lamentablemente desfigurados por la iconografía católica. Observen los ropajes con los que los visten, la forma de sus rostros, los símbolos que portan, que pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que era la realidad del cristianismo de aquella época. Nuevamente el catolicismo andando por un lado y el cristianismo andando por otro totalmente diferente. Este personaje, Licinius, más adelante se enfrenta con Sapor I. Sapor fue el rey del imperio persa sasánida. Y este Sapor resultó muy buen militar, muy bueno en batalla. Derrota militarmente a Licinius.
En este grabado que hay en piedra, nos muestran sobre el caballo a Sapor I, y de rodillas está Licinius, siendo derrotado por Sapor I. De Licinius se dice que con su piel, porque lo despellejaron, lo despellejaron y después lo mataron, con su piel los persas hicieron un trofeo que mostraban en su templo principal. Uno de los edictos de Licinius decía: los obispos, pastores y diáconos, y esto no tiene que ver con la organización eclesiástica romana, esto tiene que ver con las instrucciones que dan los apóstoles, las cartas que les dirigen a las iglesias. Ya se habla allí de obispos, pastores y diáconos, como estaba organizada la iglesia cristiana en su primer momento, sin ningún tipo de intervención de catolicismo, deben ser inmediatamente ejecutados. Y como se estaban convirtiendo también algunos romanos, entonces dice: los senadores, nobles y caballeros, perdida su dignidad, deben ser privados de sus bienes. Y si aún así continúan siendo cristianos, sufran la pena capital. O sea, renuncian a sus títulos, renuncian a su fe, les quitan los bienes, pero si siguen predicando y siguen teniendo la fe en Cristo, pues hay que matarlos. Las mujeres despojadas de sus bienes sean desterradas. Los cesarianos eran personajes que habían sido esclavos, pero ahora pues eran liberados del César, se les llamaba los libertos del César, esos eran los cesarianos, que antes o ahora hayan profesado la fe, confiscado sus bienes y con el registro era un tatuaje que les ponían, una marca metálica al rojo vivo, se la ponían en el cuello para marcarlos y los enviaban como esclavos en las diferentes acciones, servicios, dominios del Estado. Entonces, bueno, así termina Licinius, termina despellejado y con su piel hacen un trofeo que es exhibido en el templo principal de Sapor I. Finalizando aquí con Diocleciano. Diocleciano establece lo que se llamó la gran persecución. La persecución de Diocleciano, una de las más crueles realmente, crueles de la historia. Diocleciano, me regreso varias láminas para recordarle de pronto a quien tenga alguna duda del personaje de quien estamos hablando. Estamos hablando de este Diocleciano que está aquí en el centro de la pantalla. De este Diocleciano es quien hablamos ahora, el que se hizo llamar Augusto, que adquirió un poder realmente monumental después de haber asesinado a los dos Césares. Aquí lo tenemos de nuevo. Estamos hablando de la gran persecución, una persecución que se establece entre el 303 y 313. Aquí nos acompaña en la imagen otro cristiano de aquella época de nombre Román de Antioquía, un cristiano que nada tiene que ver con el catolicismo. Nuevamente estamos hablando del 302, antes de los edictos de Constantino. Él predicaba y por predicar le quitaron la lengua. Lo que pasa es que hay una historia que dice que milagrosamente él continuó predicando incluso después de haberle arrancado la lengua. Esa pintura es realizada por Zurbarán, un muy excelente pintor del medioevo. La pintura es hecha sobre 1638, nada tiene que ver la pintura que alguien pueda imaginar en 1638 de una persona que existió 1300 años antes. Nuevamente es una imagen figurativa, no tiene nada que ver con la realidad, ni con los ropajes. Observen cómo hay unos papas incluso puestos en la figura, en los ropajes de Román. Este Román era un cristiano y aquí lo volvieron católico y lo vistieron de católico y lo pusieron a respaldar papas. Bueno, en esta figura está acompañado de un niño que se llama Várulas. La historia dice que Várulas fue testigo de cómo Román continuaba predicando aún después de que le hubieran cortado la lengua, y al niño también lo asesinan. Diocleciano en el año 303 ordena destruir un templo que han logrado construir los cristianos, un templo cristiano en la ciudad de Nicomedia, en un lugar que se llamaba Nicomedia. Queman sus escritos, no estaba pues la Biblia consolidada como la tenemos hoy en día, las cartas y el Antiguo Testamento. Les queman sus escritos, destrozan el lugar y promulgan lo que se llamó el edicto contra los cristianos, que es el mismo edicto de la persecución.
ordena la destrucción de todas las escrituras cristianas de los lugares de culto en todo el imperio y prohíbe a los cristianos reunirse para celebrar cultos. De esta misma época son los pastores Sebastián, el pastor Pancracio y una mujer muy influyente, Inés, quien era romana. También ellos son cristianos de aquella época, nuevamente alteradas sus imágenes por la iconografía católico-romana, por la religión, pero Diocleciano definitivamente pasa a la historia por ser uno de los personajes que representa la marca de la persecución en contra de la iglesia. Ya finalizando, les quiero, para terminar toda esta historia de Roma, las otras historias no nos interesan, nos interesaban estas porque nos llevan de la mano hacia el medioevo, hacia la Edad Media, que es lo que vamos a comenzar a ver a partir del 2021. Comenzando el 2021 estaremos hablando acerca de la formación de los estados nacionales. Hablaremos de Francia, de Alemania, de Italia, hablaremos de los nórdicos, hablaremos de los reyes malditos, de los cruzados, de los templarios, de toda esta historia que envuelve lo que fue el cristianismo hasta llegar a la reforma, a los reformadores. Una historia realmente emocionante que nos va a permitir comprender mucho mejor la historia de nuestra verdadera iglesia cristiana. En 395 muere Teodosio I, llamado Teodosio el Grande, y deja a sus dos hijos con una nueva división del imperio. El imperio romano fue dividido muchas veces, en muchas ocasiones, y posteriormente llegaba otro que lo reunificaba y luego llegaba otro que lo volvía a dividir. Bueno, Teodosio I lo vuelve a dividir. Lo que pasa es que esta es la última división. Aquí sí ya como quedó, quedó. Honorio I en Occidente y en Oriente estaba Arcadio I. Es una división, la división final del imperio romano, realizada por Teodosio I, sería la definitiva. Una imagen que nos muestra la lista mundial de la persecución, una imagen tomada del día de hoy. Así lo encuentran ustedes en internet, este sitio, lista mundial de la persecución, donde se reportan los casos de persecución contra pastores, líderes y personas que practican el cristianismo hoy en día. Una gran persecución a nivel de Asia, de África, principalmente, y en América Latina, en América. Y bueno, acá para nuestro caso, América Latina, encontramos a Colombia, y esto tiene que ver con la persecución provocada por las guerras internas que venimos sufriendo, los enfrentamientos internos que sufrimos hace tantos años. Y así finalizamos. Quiero ahora dar las gracias a ustedes, a todo el grupo, quienes han participado con algunos aportes voluntarios que han hecho para que este programa pueda mantenerse. Bueno, el programa pues básicamente ustedes saben que lo financia Poliandes, pero algunos de ustedes han hecho voluntariamente unos aportes. El valor de esos aportes durante este 2019 fue de $65, los cuales pues han sido utilizados principalmente en soporte de la plataforma tecnológica. Es aparentemente poco, pero realmente pues es un gran aporte mediante el cual se ayuda a mantener en parte el campus virtual, que es a donde ustedes llegan para realizar los exámenes y donde se pone toda esta información relacionada con los cursos aquí. Así que de mi parte y por supuesto de parte de la institución, muchísimas gracias a todos ustedes por este aporte que es muy importante.